Hoy quiero daros mi opinión sobre una dicotomía, y es que cuanto más grande se hace un podcast, menos control tenemos sobre él. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al último episodio de la semana de Al otro lado del micrófono. Ya sabéis que en estos episodios me gusta tratar un poco temas de opinión, abrirme en canal y directamente pues contaros o daros mi opinión respecto a algún tema relacionado con el podcasting. Y es que últimamente me ha dado por pensar que cuanto más grande es un proyecto, menos control tiene el propio podcaster sobre él. Me explico. Si tú eres un podcaster pequeñito o tienes poca audiencia, acabas de empezar y tienes el control absoluto sobre tu programa, pues puedes hacer lo que quieras directamente. Puedes grabar un capítulo con música, sin música, que dure 1 hora, 2, 3, 8, lo que tú quieras. Puedes traer a los invitados que tú quieras, puedes grabarlo solo, con tus amigos, en fin, lo que tú quieras. Tienes el control absoluto. Sin embargo, según va pasando el tiempo y tu proyecto va haciéndose más grande, aquí la cosa ya va cambiando. Te debes un poquito a tu audiencia, ¿no? No quiere decir que no puedas seguir haciendo lo que tú quieras, pero si has acostumbrado a tu audiencia a un esquema de podcast, a una forma, a tu periodicidad, por ejemplo, tú publicas todas las semanas, o cada 2 semanas, o cada mes. No es que hayas firmado un contrato con tu audiencia, pero claro, si no quieres perderla, seguramente debas seguir el mismo camino que tú mismo te has autoimpuesto. Véase periodicidad, véase duración, véase estilo, véase tipo de invitados, véase temática, etcétera, etcétera. Lógicamente, tú puedes echar al traste todo esto. No, yo no quiero seguir como hasta ahora, quiero volverme un podcast diario. Quiero hacerlo solo cuando hasta ahora tenía invitados. Quiero, no sé, lo que tú quieras. ¿Quieres ir por otro camino? Sí, puedes hacerlo. Pero, lógicamente, tu audiencia se va a ver repercutida. Si entramos ya con el tema patrocinios, aquí ya tienes que darle a tus patrocinadores lo que les habías prometido. Entonces, véase contenido, véase periodicidad, véase número de descargas, invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú has firmado algo, porque por lo que te llevas una repercusión económica, tienes que cumplir con ese algo. Sigues perdiendo cosas, ¿no? Sigues perdiendo el control de tu podcast. Si tu proyecto de podcast se trata de una exclusividad con una plataforma, cada vez tienes menos control. No, tú has firmado una temporada de 12 episodios. No puedes hacer 13, no puedes hacer 11. A ver, puedes hacerlo, pero lógicamente tienes que asumir las consecuencias. Si a lo mejor rompes uno de los términos de tu contrato, pues eso lleva unas consecuencias. Aquí ya el podcast cada vez es menos tuyo. Ojo, no quiere decir que no sea también tu creación, sino que conlleva una serie de responsabilidades que tienes que cumplir. Si el podcast lo han diseñado para ti, véase en el caso del guión, véase en el caso del diseño visual, incluso el diseño sonoro, aquí empiezan a entrar actores en tu podcast que no son el propio podcaster. Y ojo, no quiero decir que esto sea malo, al contrario, esto quiere decir que el podcast está tomando una dimensión que creo yo porque es un gran producto, ¿no? Si tienes tu propio guionista, tienes tu propio editor del podcast, tienes tu propio técnico de sonido, tienes tu propio diseñador para hacer cuñas o para el aspecto visual, para el propio podcast, en fin, que no es la propia creación del podcaster, que el podcaster no interviene en cada uno de los pasos de creación. Lógicamente tú podrás tener decisión en cuanto a cómo es el global del podcast, pero no puedes formar parte de todos estos pasos, porque tú estarás o bien creando el propio podcast, grabándolo, o bien formarás parte del proceso de creación en cuanto al guión, en cuanto a la idea, o en cuanto a
la creación final, ¿no? Hoy, pues al final este capítulo no me ha gustado, vamos a volver a hacerlo. Pero cuando intervienen tantas personas, el proceso creativo es tan caro que tú mismo no vas a querer volver a grabarlo. Lógicamente te vas a preocupar, ya que has pagado a un editor, a un guionista, a un diseñador sonoro, a un técnico de sonido, no vas a querer volver a pagar a toda esa gente para volver a repetir un capítulo. Lo que te vas a preocupar es que todo siga su flujo para que cada una de estas personas pues haga lo mejor que sabe hacer, ¿no? Y es precisamente su trabajo. Tu labor como podcaster a lo mejor es aunar a todas estas personas para que el producto final, o sea, el podcast, quede lo mejor posible, o al menos quede lo mejor posible. Con eso ten content, ¿no? Tú tienes que tener la opinión de estas personas, lógicamente asumir su trabajo, porque para eso las has contratado o las has puesto al servicio del podcast, pero tampoco puedes abandonar la ausencia de tu podcast. A lo que voy con todo esto es a que cuanto más grande es el proyecto, más difícil es de pararlo, ¿no? Es como si pusiéramos, lo asemejáramos a medios de transporte, ¿no? O a vehículos. Cuando tú eres tu propio creador y solamente lo llevas tú, podríamos asimilar el podcast a una bicicleta, ¿no? Tú puedes frenar por ti mismo esa bicicleta. Lleva cierta inercia y lógicamente cuanto más va creciendo el podcast, pues esa inercia cada vez es mayor. Pero todavía la puedes frenar, puedes cambiar la dirección a tu gusto. Incluso puedes pararte en seco y no pasa nada, ¿no? Bueno, sí, te puedes dar algún pequeño golpe, pero bueno, dentro de todo controlado. Cuando ya el podcast ya son varias personas las que están en él, ya, claro, en una bicicleta pueden ir 1, 2 personas, pero en cuanto sois varios compañeros ya podríamos asimilarlo, ¿no?, a un coche. Un coche lo puedes frenar, sí. Puedes cambiar la dirección, sí. Pero no puedes frenarlo en el mismo número de segundos que una bicicleta. El frenazo no va a ser igual, el cambio de dirección no va a ser igual. Estáis varios en el proyecto y todos tienen su opinión, cada uno quiere un rumbo, ¿no? Vamos a poner todos en común un rumbo, vamos a poner un destino en el GPS de ese coche y vamos a cambiarlo. Pero cuando ya el podcast se hace algo tan grande como una exclusividad para una plataforma, para un proyecto, para una empresa o algo así, ya empieza a asimilarse a lo mejor a un tráiler o incluso a un tren. Cambiar la dirección de un tráiler lleva unas consecuencias. Un tráiler me refiero a un camión con mucha mercancía o incluso a un tren. Un tren tiene que saber su destino antes de empezar el viaje, ¿no? Ahí está vamos a firmar una temporada de 12 capítulos, ¿no? Vamos a poner un destino para ese tren. No podemos arrancar el tren sin un destino, porque vamos a toda esa mercancía, todo ese peso que llevamos, lógicamente puede descarrilar y echar por la borda pues todo el trabajo o toda la inversión que estemos realizando, ¿no? A lo que voy es que si vuestro proyecto de podcast es algo muy personal, muy pequeñito y no queréis toda esta responsabilidad y no queréis echar por la borda todo este trabajo, toda esa inversión, pues no lo hagáis tan grande, no abarquéis todo lo que conlleva estas consecuencias. O bien, si lo que queréis es asimilar toda esta responsabilidad, que lo tengáis claro desde un principio y que pongáis el rumbo, que tengáis el rumbo muy fijado y planeéis bien cuál va a ser vuestra ruta si lo que queréis es conducir un tráiler o un tren y no una bicicleta, ¿no? Para que me comprendáis este símil que he hecho ahí de última hora. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que sean tan pequeñitos como una bicicleta o tan grandes como un tren de mercancías. Pero sobre todo, que os gusten tanto como para recomendarlo el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar en el canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.